Vamos a mandar un saludo muy cariñoso a nuestro país, Argentina, ya que nos están escuchando nuevos seguidores, a nuestro Chile querido y a otras partes del continente que sé que también nos escriben, así que súmense a nuestro canal, cuéntenos desde qué país nos están viendo, porque sé que nos ven de Europa, algunos de Estados Unidos, así que qué entretenido que nos cuenten de dónde nos ven. Y iniciamos este programa de Radio Yo Soy Digital Chile con Trinidad Siles, Viviana Mazouro, y mi nombre es Cecilia Marras. Y un gran abrazo a Elida Trocero para que, a todos sus seguidores que nos están viendo y se mantengan con nosotros y se suscriban a nuestro canal, que es la idea. Muchas gracias. Adelante, Trini. Bueno, muy queridas amigas, queridos radioescuchas, otra vez con ustedes, encantados de comentar un nuevo cuento de una autora argentina cuyo nombre es Claudia Piñeiro y extraje el cuento de un libro que se llama ¿Quién no? Sin signos ortográficos. ¿Quién no? Y el cuento que voy a sobrevolar es lo de papá. Julián tomaría el juego de llaves de algún departamento de la inmobiliaria. Así lo hizo cada noche desde que se separó de Silvia, 5 meses atrás. Hoy cumple años Tomás, su hijo mayor, y Silvia lo conminó a que por parte del festejo duerma con él por primera vez desde la separación. En realidad, sus dos hijos dormirán con él, Tomás y Anita. Ella era quien había tomado la decisión de dar por finalizado su matrimonio. Quiero que te vayas. Él había quedado girando en falso, sin entender qué había pasado para tener que desarmar lo que habían construido juntos durante 15 años. Aún hoy seguía sin entender y con la esperanza de que a Silvia se le pasara lo que fuera que le había llevado a echarlo de la casa. Y ese era el motivo por el que Julián no se decidía a resolver el problema de dónde vivir. Es más, había creído que el cumpleaños de Tomás lo pasarían todos juntos, él, Silvia y los chicos, en su casa, la de todos. Trabajando él en su corredora, inventó un tablero para las llaves. Cada juego iba en un llavero de plástico transparente con logo de la inmobiliaria. Su jefe directo, Rossetti, había dicho de Julián de apenas 25 años, bastante más arrogante y seguro de sí mismo que este hombre vacilante en que se convirtió 20 años después. Los llaveros rojos correspondían a inmuebles en venta y los azules a inmuebles en alquiler. De ese tablero, Julián había escogido durante los últimos 5 meses el lugar donde pasar cada noche, tratando de no dormir 2 veces seguidas en el mismo lugar, ni siquiera en el mismo barrio. Pero por ahora, como era el cumpleaños de Tomás y sus hijos dormirían con él, tenía que ver. La mayoría de los departamentos en venta están vacíos. El único departamento que se ajusta a lo que Julián necesita esta noche es el de la calle República de la India, un departamento puesto a la venta hace 3 años a un valor más alto que el del mercado. Otro ámbito. George McLaughlin aprovecharía su visita a Buenos Aires. Salía de la oficina, pero antes de volver a su casa se sentaba en la barra y sin decir nada el mozo le traía su escocés con hielo. Luego vino el traslado a Londres. Su mujer, Sonia, no estaba convencida de acompañarlo. Su familia en Buenos Aires y él allá durante meses. Un amante, dos, tres. Finalmente conoció a Barbara, se enamoró y cuando ella quedó embarazada decidió formalizar una nueva familia en Inglaterra. El embarazo de Barbara no llegó al quinto mes y ya no intentaron tener más hijos. Durante muchos años intentó mantener vínculo con Charlie.
lo llevaba a Londres a pasar vacaciones con ellos. Ese vínculo era una pena que nunca hubiera funcionado. ¿Qué? Le decía el hijo. Todo hiciste mal, papá. No me llamo Charlie, me llamo Carlos. Y por fin, silencio durante 2 años, hasta que recibió por correo la participación de la boda de su hijo, anunciando que se casaba en menos de un mes. Preguntó tímidamente si había fiesta, si podía colaborar con algo. Hay fiesta, pero tú no estás invitado. Vino, se sentó en uno de los últimos bancos, viendo cómo su hijo esperaba a la novia en el altar. Vio al hombre que lo reemplazaba, el que ocupaba el lugar que debería ocupar él. Había cruzado el océano para estar allí, para hacer las cosas bien, por más que dolieran, por más que siempre le quedase la sensación de que no sabía cómo ser padre. Siempre primero vos, le decía su exmujer, le había reprochado tantas veces. Quiso, pero no pudo. Apenas Charlie le puso el anillo a la novia, se levantó y se fue. Caminó hasta no dar más, pasó por lugares que recordaba con precisión, la casa que compartió con Sonia, la oficina en el Bajo, la plaza donde llevaba a su hijo a patear una pelota número 5 del Manchester United. Quería tener un lugar propio donde estar cada vez que venía para compartir con su hijo. Los primeros años los usó con frecuencia en el departamento, luego cada vez menos. Su hijo siempre tratando de evitarlo, hasta que hace 3 años decidió vender el departamento. Ya no tenía sentido conservarlo. Era la huella de su fracaso. Vuelvo al otro personaje, Julián. Compró comida en el McDonald's y una torta de chocolate. Sabe que Silvia no aprueba la comida chatarra, pero Tomás y Anita sí, y está cansado de actuar como Silvia quiere. ¿Y él qué es lo que quiere? Hasta ayer había dicho volver a casa. Hoy, esta noche, ya no lo sabe. Anita lo ayuda a poner las velitas en la torta. Tomás espera que terminen de armar su torta pateando una pelota desinflada que vaya a saber qué hace ahí. Julián se da cuenta de que no tiene con qué encender las velas. Va a la cocina, busca en los cajones. De pronto siente que alguien pone las llaves en la cerradura. Y más allá de su error, no se explica cómo alguien puede estar queriendo entrar a esa hora de la noche. El dueño vive en Londres. Lo vio una vez en su vida hace como 3 años, cuando puso en venta el departamento. El portero tampoco tiene llave. Silvia, que les quiere dar una sorpresa, sabe que es imposible. Se siente un idiota. Sus hijos lo miran esperando que su padre haga algo, inquietos. Julián por fin decide enfrentar la situación y va hacia la puerta en el mismo momento en que ésta se abre y del otro lado está George McLaughlin. Julián lo reconoce. ¿Cómo puede tener tan mala suerte como para que un tipo que vive en Londres y dijo que no pensaba volver, regrese justo el día del cumpleaños de Tomás? Señor McLaughlin. McLaughlin lo mira sin decir nada, con la vista clavada en la torta de cumpleaños. Lo detiene. Sé quién es. ¿Cómo le va? Le dice y entra y cierra la puerta detrás de él. ¿Quién es, pa? Pregunta Anita. Julián balbucea. McLaughlin, contesta. El hombre se detiene en el centro del ambiente y recorre otra vez su departamento con la mirada. Por fin toma una silla y dice, ¿puedo? Julián contesta que sí, con la cabeza. ¿Tenés fósforos? Le dice el chico. Un encendedor de plata que saca del bolsillo y enciende 6 velitas una por una.
Que los cumplas, grita aún más alto Anita y se le marca la tensión en el cuello. McLaughlin por fin la sigue. Que los cumplas, repiten los dos. McLaughlin le hace un leve cabeceo, como si con ese gesto le diera permiso a Julián para que se sume a cantar con ellos. Julián llega a cantar apenas el último verso. Que los cumplas feliz. Todos aplauden, menos Tomás, que sigue con la cabeza entre las manos, la vista clavada en las velas que arden, concentrado en decidir cuáles serán los tres deseos que pedirá este año. Vivi, te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Sí, hay mucho para hablar, los títulos justamente. Primero, este cuento fue publicado el 30 de enero de 2016 en el diario Página 12, y es un diario que tiene un interés por la cultura, por dar a conocer autores, hace entrevistas profundas. Eh, y en 2018 salió publicado el libro ¿Quién no? Como dijo Trini, sin ningún signo. Ese ¿Quién no? Es como una invitación que hace la autora para que pensemos, a mí me pasó algo similar a los personajes, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Hubiera reaccionado de la misma manera? Eh, ¿Hubiera saltado de ira porque me estaban invadiendo el departamento? Eh, Realmente es muy como desafiante el título. Y más aún si tenemos en cuenta que ella misma dice, la autora, Claudia Piñero, que su cabeza está formateada para la novela. No es así naturalmente escritora de cuentos. Entonces, cuando le propusieron escribir este libro, ella tenía muchos cuentos, como nos pasa a veces a los que hemos hecho talleres, o en el caso de ella, cuentos que escribe por encargo para alguna publicación, y ella decidió que tenían que tener un hilo conductor. A mí me parece fantástico, o sea, me gustan los libros de cuentos que tienen un sentido, ¿no? Que uno va encontrando similitudes. Y en este caso son escenas cotidianas, escenas que pueden suceder en la vida real y que se definen o tienen desenlaces inesperados. Y justamente una de las preguntas que le hacen en la entrevista que yo estuve leyendo es sobre la normalidad de los personajes, que ella reconoce que tiene que escribir sobre la rareza, sobre las fisuras, sobre las partes oscuras de las personas, no en un sentido negativo, sino en el sentido de aquello que no es lo simple, lo cotidiano, lo de fácil resolución. Y justamente lo vemos en el caso de estos dos papás, ¿no? Cada uno con su contexto, con sus problemas, con su historia, eh, cómo resuelven eh, este encuentro totalmente inesperado, impensado, bueno, que tiene que ver con una coincidencia astral, ¿no? Porque si este señor no pensaba volver a la Argentina, justo vuelve y vuelve el día del cumpleaños de Tomás, que Julián decidió pasarlo en el departamento. Y el título específico del cuento, lo de papá, yo lo busqué en el sentido que, como por lo menos a mí me enseñaron, no es una locución de lo más correcta, ¿no? Voy a casa de papá, pero no, es una locución aceptada por la RAE, usada más que nada en el lenguaje coloquial americano, latinoamericano, y al leer el cuento y encontrarlo en un párrafo encomillado, a mí me pareció una excelente decisión, no porque yo la esté juzgando, sino porque le da esa vuelta de qué características debería tener si fuera el hogar de papá, o si fuera esa casa alternativa que papá buscó, diseñó, decoró para recibir a Tomás y a Anita. O sea, que todo tiene una potencia, tiene un sentido, es como que todo está elegido cuidadosamente. Tal vez por eso Claudia Piñeiro es una de las autoras más reconocidas en este momento, sobre todo en el país, ¿no? Porque hablábamos antes con las chicas, antes de
salir al aire, que la entrevistan en las radios, muchos eh, comentaristas que hacen análisis literario, la citan y realmente a mí me gusta mucho y me emocionó un poco porque justo este verano yo leí una novela de ella que se llama Un comunista en calzoncillos y que también es la historia de una familia, de un papá que tiene ideas comunistas, pero es bastante poco ortodoxo en términos de lo que debería ser un comunista, más bien es un señor aburguesado, y es también, es un título desafiante, porque como que está mostrando la trastienda, la cara oculta, la parte cotidiana, por eso dice un comunista en calzoncillos. Y a mí personalmente fue un libro que me llegó mucho, yo les contaba a las chicas, porque está ambientado en la década de los 70, entonces habla del golpe de Estado del 76, o sea, una cantidad de menciones a la historia argentina más reciente que realmente conmueven. Así que bueno, ojalá que si no la leyeron se interesen y tengan muchas ganas de leerla. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi, gracias, Trini. Es un cuento que cuando uno lo empieza a leer y se da cuenta que él está sacando llaves y que organiza las llaves de tal manera por colores y no porque las llaves tenían una dirección en el llavero. Y convence al señor de la inmobiliaria que si se pierden las llaves era muy peligroso. Obviamente le estaba organizando a su conveniencia, entonces él monta un tablero, las cuelga y en ese tablero habían letras y esas letras significaba que era el departamento, las características y dónde estaba el departamento. Por lo tanto, así él se daba el lujo de que los otros vendedores se demoraban un poco en buscar la llave y eso a él le favorecía para esta decisión que él había tomado de todavía no radicarse porque él quería volver con Silvia. Julián quería volver con ella. Eh, y en la simbología sale claramente el departamento, que es protagonista de inicio a fin con Julián, y después se une Jorge, las llaves, la pelota y la torta de cumpleaños. Bueno, Julián obviamente siempre tiene este hogar prestado, con el sueño de que va a volver con Silvia, no se quiere establecer. Una familia que ya no tiene, la apariencia de una vida normal, no tiene casa, no tiene un lugar, una identidad clara después de su separación porque fue ella la que le pidió que se fuera y él no entendió nada. Las llaves aparecen constantemente en el cuento, tanto cuando él va, lo del tablero, las llaves que él busca, cada ciertos meses él no ocupa el departamento 2 veces y al final la llave que Jorge coloca en la cerradura y él empieza a pensar qué es lo que estaba pasando. Eh, Él posee muchas llaves, pero no posee un hogar propio. Tiene acceso a muchos lugares, pero no pertenece a ninguno. Puede abrir muchas puertas, pero no puede abrir el camino de regreso a su familia. No se lo permiten. Es una paradoja significativa. La pelota, que era del Manchester United, que perteneció al hijo de Jorge, aparece al final. El vínculo entre padre e hijo, que cuando Jorge entra al departamento fue una emoción muy grande para él. Y la torta de cumpleaños, donde simbólicamente cuando Jorge entra se da cuenta que ahí está ocurriendo algo especial. Y había forma un poco una simbología de algo muy poderoso, que ahí se estaba celebrando algo, se quería reconstruir algo para Julián. Aunque los personajes están rotos emocionalmente, todavía existe una celebración, todavía hay afecto. El único que mira al futuro es Tomás, porque Tomás cuando pide los deseos está pidiendo hacia el futuro, está proyectándose, pero estos dos padres no. Los dos están rotos porque uno no pudo ser padre y el otro no pudo retener a su familia. Su verdadero problema es aceptar que perdió su vida antigua, ambos. La verdad que es un conflicto de ambos. Jorge no perdió a su esposa, perdió a su hijo. Totalmente perdió el vínculo con su hijo, aunque lo ha intentado viajar, lo intentó muchas veces, pero no fue suficiente. ¿Qué significa ser un buen padre? La autora nos dice que es una respuesta sencilla. Ambos hombres aman a sus hijos, pero ambos fracasan de alguna manera. No se responden en realidad a la pregunta. Y Jorge representa otra forma de sufrimiento, un hombre exitoso que tiene dinero, tiene una carrera importante, pero siente que fracasó en lo más esencial,
algo tan simple, que es un ser humano, que es su hijo. Y lo dice el propio cuento, el departamento es la prueba concreta de algo abstracto, un fracaso como padre. Compró hasta un departamento, pero el hijo no necesitaba un departamento, lo necesitaba él. Eh, Al final, el departamento es el que los une a todos, desde el principio a fin. Y yo me fui imaginando, aquí lo van a pillar, lo van a meter preso, la señora nunca más va a querer saber de él. Me pasé todos esos dramas en mi cabeza, pero el final es dulce. Me encantó cómo Jorge logró sobreponerse a su espanto que estaban Julián, ocupando. No, Jorge cuando entró al departamento. ya, Es Jorge, ¿cierto? McLaughlin. sí, sí, ya, ya, perfecto. Cuando entró, logró sobreponerse a la sorpresa que estaban ocupando su departamento y vio la torta, vio la pelota, vio los niños y un gesto tan humilde, tan humano de unirse a algo sin decir absolutamente nada y no romper algo tan sagrado que era esa celebración. Genial, Trini, genial el cuento que nos trajiste, así que te doy la palabra ahora. ¿Me puedes dejar mostrarla a ella? Enseguida, te amo. Ahí está. Un final muy Yo dulce, no me dejé encantó. de pensar qué hubieran hecho otros hombres en la situación de Jorge. Ay, bueno, este es el libro, me gusta mucho la tapa porque tal cual podemos ser cualquiera de nosotros. El libro, sí, del 2019, ¿no? Editado por Alfaguara. Es ella que tal vez Vivi, esta es una parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bursaco, provincia de Buenos Aires. Ella Sí, es un aparece, partido de la provincia de Buenos Aires, o sea, una de las divisiones de la provincia, ya, Bursaco. perfecto. Bueno, es del año 60. Ella es escritora, guionista de televisión, dramaturga y contadora argentina. Tiene una exposición mediática enorme. Uno la puede mirar en internet y sale con muchísimas entrevistas, charlas. Y ella es muy cercana además a reconocer su forma de ser. Ella desde ya dice que es feminista y que proviene de un pueblo del que afortunadamente salió. Aquí están sus novelas. Escribió literatura infantil, partió, parece que escribiendo literatura infantil, pero tiene otros registros, como por ejemplo el teatro. Y al final, donde aparece un libro de no ficción, donde escribir un silencio, donde muestra consejos para los escritores o cómo ella lo hace, ¿no? Muy premiada, como verán acá y allí. Bueno, ella es una mujer interesante y creo que la experiencia de ella personal fue genial en el sentido en que ella viviendo en un pueblo un poco perdido, ella misma decidió, no sé si es pueblo, en algún sector muy perdido, pero donde pueblo chico, infierno grande, y donde la práctica de vida era además muy machista. De hecho, los otros cuentos lo reflejan. Y lo interesante es que ella desde muy niñita se planteó la seguridad de que ella no iba a vivir así, que ella no quería un futuro como el del resto de las mujeres que vivían allí. Ella quería ser mucho más, quería ser en un principio periodista, de hecho estudió periodismo pese a, y tomando en cuenta más bien que su madre estaba haciendo un esfuerzo enorme por pagarle la carrera. Con el tiempo se dio cuenta que ella quería ser escritora, se logró trasladar a una carrera como docencia. Finalmente, en una clase, la misma profesora les dijo a todos, los que pretenden ser escritores y se han matriculado en esta carrera se equivocaron. Pero ella terminó siendo una gran escritora y creo que además una escritora contemporánea, porque su método de escritura está lleno de técnicas modernas, de saltos temporales, silencios que ella misma provoca y que nos deja al lector interpretar lo que ella espera que interpretemos.
se hace preguntas a lo largo de los cuentos, pero además trabaja dos historias en una sola y luego confluyen ambas en un final que resuelve la situación de una manera muy original, porque tal como les decía, cualquier otro hombre, quizás con mayor seguridad en sí mismo, hubiera reaccionado de una manera muy distinta. Pero las preguntas que se va haciendo yo las encontré tan certeras y agudas en el sentido en el que dice, por ejemplo, preguntó tímidamente si había fiesta cuando pretendió ir al matrimonio de su hijo. Hay fiesta, pero no estás invitado. Qué duro. Más adelante sigue, ¿no? No sabía cómo ser padre. Hizo, pero no pudo. Su hijo siempre tratando de evitarlo, hasta que finalmente reconoce la huella del fracaso. Qué buena frase. Y se pregunta también, porque hay mucho monólogo interior aquí, ¿y él es lo que quiere? Hasta ayer habría dicho volver a casa, ahora está recién empezando a dudarlo. Y entonces nos encontramos con un final en el que no sé cuál será el término para denominar la solidaridad entre hombres. Entre las mujeres es el de sororidad. Pero aquí el Jorge del que hablabas tú no reacciona de la manera normal en que hubiera procedido cualquier persona, al menos hubiera preguntado. No, él se hace parte de esa celebración porque la necesitaba. Y entonces le va haciendo sentir cómodo a, a Julián, que se había apropiado de su departamento esa noche para festejar el cumpleaños de su hijo. No le dice nada, no necesita. Lo que él necesita es calor de hogar, que no lo tiene en ninguna parte, ¿no? Es un cuento inteligente, muy bien escrito y sobre todo cuestionador, porque yo no dejo de preguntarme en la actitud de los dos hombres. A mí al menos me desespera y nos hace ver además también el poder en una pareja de dominio. No, es Silvia, su señora, y la otra, la señora de Jorge. Las dos reaccionan de una manera autoritaria. Ellas toman las decisiones, pero entonces nos encontramos con dos hombres pusilánimes que no toman el toro por las astas y manejan la situación como se debe manejar en una relación de a dos. Eso lo hace ver de una manera extraordinaria. Creo que además es muy afín a lo cotidiano en las relaciones de familia, de pareja, ¿no? Y lo interesante y lo que me encanta de esta autora es que nos plantea inquietudes, cuestionamientos y posiblemente nosotros mismos nos podamos hallar entre esos dilemas que quiere plantear ella. Muy buena escritora. Gracias y te cedo nuevamente la palabra, Vivi. Gracias, Trini. Volviendo un poco al tema de los cuentos, pensemos que estos cuentos fueron escritos a lo largo de 15 años y para ella significó todo un trabajo de selección y lo de papá es el primer cuento del libro, lo que también le da como un peso, ¿no? Y claramente no es oportunista porque ella misma menciona que tiene escrito un libro sobre el aborto mucho antes de que se empiece la movida en Argentina y la instalación de las leyes, y ella no lo incluyó, porque si no iba a parecer que lo hacía como un gancho, ¿no? Publicitario o de orden político. Así que es muy interesante siempre en todos sus comentarios. Y hablábamos antes que claramente es una autora feminista y también hay toda una crítica social atrás, porque cuando el tema de que Julián ordene las llaves es una medida de altísima seguridad. Argentina es un país donde los robos, los ingresos violentos a casas ocupadas o desocupadas, cosa de todos los días, sobre todo en Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires,
Y entonces estaban colgadas las llaves ahí con la dirección de los departamentos. O sea que cualquier desprevenido podía pasar, retirar una llave y meterse sin ningún problema. O sea que también nos está dando datos del personaje de Jorge, perdón, de Julián, un hombre detallista, un hombre cuidadoso, un hombre que tenía como un gran empeño, un gran deseo de progresar. Por esta misma acción, el dueño de la inmobiliaria le reconoce y le da un lugar de importancia y todos sus compañeros lo miran con envidia, digamos, ¿no? Y el hecho de que trabaje, yo creo que el hecho de que trabaje en una inmobiliaria está muy, muy, muy minuciosamente elegido, porque son los lugares donde se ponen para la compra o para la venta casas, departamentos que después van a ser hogares o no, dependiendo, ¿no? Pero en gran medida van a ser hogares. Y esto era el departamento de Jorge, había sido el hogar. Por eso está la pelota ahí con la que él jugaba con Carlos. Todo tiene un valor más allá de lo que se dice, ¿no? Un valor de carácter simbólico. Y en un momento se comenta que él jugaba la pelota con Carlos y después esa pelota aparece pinchada en el departamento. Y seguramente, ¿por qué lo habrá elegido Julián? Porque entre los amueblados, departamentos que él tenía, porque también podría tener departamentos vacíos, sería el que daba más sensación de cierta calidez o tenía más que ver con él, ¿no? Y otro de los rasgos que muestra de ambos personajes son las rutinas, ¿no? Como cuando él dice, hoy era un día especial, ¿no? Si no, Julián tomaría el juego de llaves, o sea, que esa era su rutina. Y en el caso de George, su rutina era ir a tomar un escocés, un whisky, a un bar o un lugar en Argentina. Ahora, para mí las rupturas son absolutamente diferentes, porque en el caso de Julián, eh, pareciera que un día de buenas a primeras Silvia le dice, hasta acá llegamos. Y es tan impactante y tan sorprendente que él no lo puede aceptar. Él sigue soñando con volver a estar juntos. Pero su mujer sigue marcando el paso cuando él pensaba que iban a pasar juntos la celebración en la casa familiar, que en un momento dice 50% mía, pero él no, parece no estar tan preocupado por los asuntos económicos. Y se encuentra con la sorpresa de que no, que los nenes van a ir a lo de papá, y lo de papá no existe. A mí me causó mucha, mucha pena el desarraigo de este hombre. Esto de dormir en lugares, ¿no? Ir con un bolso, que acá lo identifica con Estudiantes de La Plata, que es un equipo también de la provincia de Buenos Aires, supuestamente un bolso deportivo, ¿no? Ahí estaba la vida de Julián, lo que él había alcanzado a llevarse de su casa y con eso deambulaba y dormía en esos departamentos vacíos. Yo sentía como el frío, ¿no? La soledad de un lugar que no tiene vida. Y en el caso de Jorge, la separación se dio justamente porque se plantearon caminos diferentes y no pensados. O sea, él tiene una oportunidad de ir a trabajar a Londres, su mujer parece no entusiasmarse, y entonces el tiempo pasa, ella se queda en Argentina y él se va a Londres. Y lógicamente, bueno, empieza a tener amantes, como dice, después, bueno, sí forma una pareja con Bárbara, pero eh, hay una cosa pequeñísima que es evidencia la penetración de esa Inglaterra, de ese Londres en George, que a su hijo le deja de decir Carlos y le empieza a decir Charlie. ¿Cómo no se va a sentir mal su hijo? ¿Cómo no se lo va a reclamar? El nombre es la identidad en gran medida. Entonces, que de repente lo empiece a llamar por el mismo nombre, pero en el idioma donde él está viviendo, debe haber sido muy fuerte para el hijo. Y otro tema también presente es la religión. A él lo sorprende que su hijo se case por iglesia,
porque dice, nosotros ni sé si rezábamos. O sea, siento también que eh, estas personas en gran medida, ambos matrimonios, eran extraños. No se conocían en profundidad, ¿no? Que en un momento lo dice que Julián dice algo que habían construido juntos, pero se lo pregunta. O sea, realmente ellos, él y Silvia, ¿construyeron esa vida juntos? No, parece que no. Parece ser, como dijo Trini, que es la mujer la que tomó las riendas. Un día se casaron, un día decidió que se tenía que ir, otro día decidió que tenían que ir los chicos a lo de papá. Y en el otro caso, eh, me parece que cuando una parte de la pareja tiene un sueño o tiene un logro, como es poder ir a trabajar a un país donde tiene más oportunidades, y la otra parte no lo sigue, es porque algo no estaba encajando, ¿no? Algo no estaba ya funcionando. Entonces, fíjense que es un cuento breve y toda la riqueza que uno le puede sacar, y hay a veces en las repeticiones hay potencias, ¿no? Porque cuando él vuelve, cuando acá hay que identificar quién es el que vuelve, ¿no? Por esto de las historias primero en paralelo y que después se encuentran. George cuando va a la iglesia y ve además que ha sido reemplazado, hay otro hombre en su lugar, seguramente la nueva pareja de Silvia, y que su hijo ha aceptado, eso es la potencia, ¿no? Porque para que sea padrino de la boda, tiene que haberlo aceptado. Y dice, había cruzado el océano para estar allí, para hacer las cosas bien por más que dolieran. Pero parece que pasó mucho tiempo sin hacer las cosas bien y eso lo separó de su hijo. Y después vuelve a decir, había cruzado el océano para hacerlo, aunque lo hubiera sido tan mal todos estos años a pesar del esfuerzo y de las ganas. Primero siempre estás vos, siempre primero vos, le reprochó Sonia. Entonces, esto volvemos al tema, ¿no? De no construir juntos, de no construir en pareja, de no darle lugar al otro. En un caso, parece ser que la que lleva la voz cantante y está siempre en el primer lugar es Silvia, y en el segundo caso las decisiones siempre fueron tomadas por George, sin importarle demasiado el impacto en la vida de su mujer y de su hijo. Pero bueno, yo diría que los varones en general dicen que hay fraternidad, que son como hermanos. Ya va a aparecer alguno que acuñe un sinónimo de sororidad, ¿no? Que corresponda a los hombres. Pero a mí me emocionó la reacción de George, porque siendo un hombre poderoso, con dinero, encontrarse su casa invadida de esa forma, pero él venía decidido a hacer las cosas bien. Entonces, romper la alegría de esos dos pequeños, destrozar a Julián frente a sus propios hijos, creo que hubiera sido hacer las cosas mal, por lo menos a nivel humano. Después las cuestiones legales, que si quién era el dueño, que si la llave, que si no la llave es otro tema. Pero a nivel humano, él respetó la decisión de ese Julián que había querido darle a sus hijos un espacio para celebrar el cumpleaños. Así que, bueno, maravillosa Empatía. la escritora, sí. Había notado lo Adelante, mismo, Ceci. empatía, y conectó, ¿sabes, Vivi? Con la emoción del momento. Él se proyectó en ese momento y por supuesto que se quedó gélido. No pudo reaccionar ni para bien ni para mal, sino que al contrario, no hizo nada de nada, solamente mudo observando la habitación. Yo agregar algo muy poco, que al final del cuento uno de los aspectos más ricos y profundos de todo esto es que Julián y Jorge en realidad son dos espejos del mismo problema humano y por eso conectan con la emoción de los personajes y del momento del que obviamente era un cumpleaños, no estaban invadiendo el departamento, no eran ocupas como el término que se están usando. Al contrario, se dio cuenta que era un momento muy especial y añorado por él también. Luego, la literatura suele mostrar héroes o villanos. La autora muestra algo mucho más real, hombres comunes intentando hacer lo mejor que pueden y fracasando muchas veces. Y para terminar,
Los adultos están atrapados en culpas, pérdidas, arrepentimientos, nostalgia y Tomás mirando al futuro. Por eso el cuento termina con él, con Tomás, y no con los adultos, porque el futuro pertenece a los hijos y no a los padres. Y ahí está la esperanza del relato que nos deja la autora. Los adultos cargan con el pasado y los niños todavía pueden imaginar el futuro. Linda autora, lindo cuento, interesante, dulce, no sé, a mí me Y al mismo asombró. tiempo profundo también. Sí, Yo tengo la sí, impresión de que hay una crítica de ella hacia las mujeres también o hacia la incomunicación. ¿En qué sentido? ¿Por qué Silvia lo echa del departamento si es tan suyo como de él? claro. Y por otro lado, ¿por qué la otra mujer no le plantea la posibilidad de conversar sobre el viaje a Inglaterra juntos? Pero ella genera de alguna manera el distanciamiento con el hijo, pero también me pregunto la actitud del hijo, que resulta ser también muy cuestionable. Qué egoísmo el del hijo al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué quiere manifestarle? ¿Una reprobación? Pero nadie se comunica con nadie, todo se supone. Muy bien. Uno se Bien, siente gracias, más chiquillas. abandonado que otro, ¿ah? Tomás no se siente abandonado porque él tal vez, creo que es más niño, o bueno, puede ser niño y puede sentirse abandonado, pero aparentemente está más presente, como que la mamá los logra conectar, pero la otra mamá no los conecta nunca, está ausente esa mamá. Y aquí, como dice Trini, es verdad, dos mujeres que deciden abandonar estas vidas, hombres tristes, y que no hay un hogar para ninguno de los dos, todo destruido. Impresionante, pero estos son casos que están ahí, que la autora nos pone para conversar, y ojalá que ustedes también conversen con nosotros en YouTube, en el programa, cuenten sus comentarios, si tienen vivencias, si han leído otro cuento parecido, si han leído a esta autora también que Trini nos trajo hoy día y el final feliz, muy dulce, muy empático y muy humano. Me encantó, realmente muy interesante. Gracias, Trini. Siempre me sorprende la Trini. El No sé si, final muy esperanzador porque puede sí, pedir tres deseos. además, Bueno, ¿cierto? muy bien. Bueno, un Buena tu abrazo, compatriota, Vivi. sí, Sí, excelente. muy buena. Así que déjenos todos sus comentarios y suscríbanse a YouTube, que es gratuito, y les va a llegar el cuento a su teléfono, que es lo más importante, y vamos a subir los seguidores. Así que un abrazo y hasta la próxima semana. Chao, chao.